Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Amén, amén, amén. Voy a cerrar mi micrófono para que no se oiga la bebé, porque... deja que se oiga la bebé. Muy bien, muy bien. Bien, muchas gracias, Ismael. Es un placer. Pues vamos hoy a tener una historia, pero como introducción a esta historia, quiero lanzarles una pregunta y espero una respuesta breve de cada uno si es posible. Y la pregunta es la siguiente. Son dos preguntas en realidad. Una es, ¿crees en los milagros? Y la segunda es, ¿crees que los milagros hoy en día son posibles? ¿Quién quisiera contestar primero? Pau. Hola, buenas tardes a todos. Buenas. Bueno, yo sí creo en los milagros y también creo que los milagros son posibles en todos los tiempos, porque los milagros vienen de Dios y por eso no hay tiempo para que se den. Y creo que suceden a diario en muchas situaciones que tal vez no para todos son percibidas como milagros, pero yo en lo personal los he tenido en distintas ocasiones. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Vale. Sí, yo creo en los milagros. He vivido los milagros, ¿sí? De alguna manera, mi trabajo es un milagro. El que la gente llegue. Y pienso que los milagros, lo repito en muchas ocasiones, no solamente son de ayer o de la historia de Jesús, son de hoy, son de mañana y son para siempre. Muy bien. ¿Alguien más? Sí, yo también creo firmemente, y lo digo, sí, en las dos. Sí creo en los milagros y creo que son posibles de hoy y de siempre. Muy bien, interesante. Oscar y Tere. Sí. Buenas a todos y gracias por la bienvenida, por el acogimiento. Definitivamente compartimos la idea de cada uno de ustedes. Nosotros estamos seguros que los milagros existen. Finalmente, pues el milagro mismo de la vida lo tenemos cada uno y es un milagro. Y definitivamente que hoy y siempre Dios es capaz de darnos milagros y cada día renovarnos a cada uno de nosotros, que eso es otro milagro. Muy bien, excelente. Gracias, muchas gracias por su participación. Bien, pues así dejo este lugar a Roberto, que tiene una historia, la historia que contarnos el día de hoy. Bien, sí, es una historia acerca de milagros. Y en esa historia se encuentran dos milagros. Uno es muy evidente y el otro me gustaría que en el transcurso de la historia ustedes lo pudieran descubrir. La historia se encuentra en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 2, del versículo 1 al versículo 12. No sé si Mauricio me puede ayudar leyéndolo. Dice así: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa.
e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaban y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Bien, aquí está la historia de un hombre paralítico que en un día recibió 2 milagros para su vida personal. Entonces, bueno, un milagro es evidente, ¿no? Pero yo quiero que ustedes Perdón, sin querer te cerré el micrófono. ok. Yo quiero que ustedes descubran. Entonces, esta es la historia de un hombre que en un día recibió 2 milagros para su vida. Uno de esos milagros, pues, es evidente en el texto que leyó Mauricio, en la crónica de esta historia. Pero el otro milagro no se menciona de manera explícita, pero creo que ustedes lo podrán descubrir. Quiero repetir lo que dijimos en la primera reflexión teológica de esa serie, de 3 características que tienen las historias de la Biblia, en este caso esta historia. La primera característica es que son historias reales. Esto ocurrió un día, en el tiempo y en el espacio, en la vida de un hombre. En este caso de un hombre que tenía una enorme necesidad, ya que era paralítico, con todo lo que esto implica. Era un hombre que no podía moverse en absoluto. Y bueno, eso implicaba pues llagas en su cuerpo, olores fétidos en su cuerpo, incontinencia en su desechar, lo que tenía que desechar. Y sin embargo nos dice que tenía 4 amigos que lo atendían en esas necesidades de un enfermo. Pero su vida era muy trágica porque no solamente no podía moverse, no podía valerse por sí mismo, sino que estaba ya condenado de por vida a eso. Entonces su vida era o parecía ser muy miserable. Pero algo ocurrió ese día, que nos dice el texto bíblico que Jesús regresó a Capernaum y que se acercó mucha gente. Se acercó mucha gente al oír que estaba en casa por los milagros que él había hecho en el capítulo anterior al final, de cómo le habían llevado a los enfermos con diversas dolencias y los había sanado a todos. Entonces esto despertó la fe de estos 4 amigos del paralítico. Y nos dice el texto bíblico que sí, que la gente se agolpaba
a la entrada de la casa que probablemente era la casa de Pedro. El versículo 2 dice que se juntaron muchos inmediatamente, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta. Y al final dice algo muy importante para la historia, y les predicaba la palabra. Esta historia tiene dos pasajes paralelos o dos otros evangelistas que contaron esta misma historia. Uno de ellos fue Mateo en el capítulo 9 del versículo 1 al 8 y otro de ellos fue Lucas en el capítulo 15 del versículo 17 al 26. Entonces le voy a pedir a Mauricio si pudiera poner los primeros versículos del 17 y 18 de Lucas 5 para que nosotros veamos, perdón, sí, Lucas 5, para que nosotros podamos ver algo importante respecto de que él les predicaba la palabra. Porque esa es la primera enseñanza de esta historia, ¿sí? 17, Lucas 5, 17. 5, 17 y 18, sí. Aconteció un día que él estaba enseñando, estaba predicándole la palabra, le estaba enseñando. Y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Escuchen lo final del versículo. Y el poder de Dios estaba con él para sanar. Un pasaje paralelo en la Biblia es un pasaje que habla de la misma historia, pero que nos añade datos que quizá en uno de ellos no está. En este caso, lo que nos añade es que cuando Jesús predicaba, escuche, el poder del Señor, el poder de Dios, estaba con él para sanar. Yo lo primero que quiero comentar de esta historia, cuando se enseña la palabra de Dios o cuando se predica la palabra de Dios, se desata el poder de Dios para los milagros. De manera que mientras yo voy a exponer esta historia, me gustaría mucho que ustedes pudieran creer lo que el texto nos enseña, que cuando se enseña o se predica la palabra de Dios, surge la posibilidad de un milagro. En la primera reflexión teológica, el día 29 de abril yo creo, hablé de 3 características que tienen las historias en la Biblia. 3 características que tiene esa historia. Una, son historias verdaderas, ocurrieron en un momento en la vida de una persona. Número 2, son personas reales, como ustedes y como yo. Y entonces esas historias tienen una enseñanza para nosotros como personas reales. Este hombre tenía una necesidad que no se identifica quizá con nosotros, bueno, con algunos de ustedes, conmigo casi sí. Él era paralítico. Pero no importa que la necesidad no sea la misma, nos expresa una necesidad y lo que puede ocurrir cuando se manifiesta el poder de Dios a través de la enseñanza de su palabra. Pero la tercera característica es muy importante. Estas historias son historias escogidas, elegidas. En el capítulo 21 del Evangelio según San Juan, el versículo 25, yo creo, no lo puede buscar para que ustedes lo vean, pero ahí habla algo importante acerca de cómo estas historias son historias escogidas. Es decir, Jesús hizo muchas otras cosas, pero esta historia fue escogida para que quedara registrada en la Biblia. Ahora, ¿quién escogió esta historia? Bueno, la escogió aquel que inspiró la Biblia. El Espíritu Santo de Dios que inspiró a los 40 escritores aproximadamente bíblicos, él les inspiró lo que iban a escribir y él escogió la historia
que iba a quedar registrado en la Biblia. ¿Puedes poner, Mauri, Juan 21, 25? Espero que sí sea ese versículo. ¿Lo lees, Mau? Bueno, lo leo yo. Dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Okay. Pero las historias son escogidas, como esta es una historia escogida. Pero hay algo todavía más valioso, más impactante o más importante para nosotros hoy. El Espíritu Santo escogió esas historias para que cada que esas historias sean enseñadas o predicadas, surja la posibilidad de que el poder de Dios se desate para producir un milagro. ¿Les gustaría que mientras esta historia se va desarrollando, Dios les impartiera a ustedes fe para que pudiera suceder un milagro en su vida? Pues si nosotros escuchamos con atención, Dios puede mandar la fe suficiente para que nuestra necesidad sea atendida por Dios, por el poder de Dios. Bueno, es lo primero que digo de esta historia. Lo segundo es la fe de estos 4 amigos de este hombre paralítico. De hecho, Jesús da testimonio de su fe en el versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos, le habló al paralítico. Es decir, estos hombres hicieron algo que hizo evidente su fe. ¿Qué fue lo que hicieron? Vean lo que nos dice la historia. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él, a Jesús, a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Imagínense. Le treparon al techo, bueno, no eran como estas losas actuales, hicieron una abertura y bajaron al paralítico en su camilla, en su lecho. Y bueno, esto fue un enorme atrevimiento. Y la fe se atreve a hacer cosas porque cree que vale la pena atreverse y porque cree que hay una recompensa. En la epístola a los hebreos, el escritor de Hebreos en el capítulo 11, nos dice algo acerca de la fe con esas palabras. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción o demostración de lo que no se ve. Entonces, ellos fueron capaces de hacer todo ese circo o todo ese atrevimiento porque tenían una certeza. ¿Cuál era esa certeza? Que Jesús podía hacer algo por su amigo, por aquel paralítico. Y se atrevieron aún pues a arriesgarse a que se molestara el dueño de la casa. Fueron muy atrevidos y eso evidenció que ellos tenían fe. La fe es necesaria para los milagros y la fe viene por oír la palabra de Dios. Así dice Romanos 10:17. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Mientras Jesús hablaba, él podía empezar a impartir fe en los que oían. Y mientras yo cuento esta historia que está en la Biblia y que trataré de apegarme lo más posible al texto, es probable que Dios imparta fe en sus corazones para que ustedes puedan creer con el corazón y puedan creer lo imposible. Entonces fue evidente la fe de ellos. El versículo 5 dice
que al ver Jesús la fe de ellos, le habló al paralítico. Si la fe viene por el oír, cuando Jesús abre la boca surge la posibilidad de la fe. Cuando se habla la palabra de Dios, surge la posibilidad de la fe. Y Jesús le habló al paralítico. ¿Qué le dijo? Hijo, tus pecados te son perdonados. Ahora, seamos sinceros. ¿Qué pensarían los 4 amigos que hicieron todo aquello que más o menos describimos y que describe el texto bíblico? Que se atrevieron a tanto y pusieron al paralítico delante de Jesús. ¿Qué pensarían cuando Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados? ¿Lo habrían llevado para eso? Es verdad que los judíos tenían una enseñanza que relacionaba el pecado con el sufrimiento. Y es probable que dijeran, bueno, como una ocasión le preguntaron a Jesús, al ver a un ciego, le preguntaron a sus discípulos, ¿quién pecó para que naciera ciego? ¿Este o sus padres? Y los judíos creían en la maldición de la ley de Éxodo 26, donde dice, yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Pero también creían que el bebé que estaba en el vientre de su madre podía pecar, como fue el caso de Saúl y Jacob peleando dentro del vientre de su madre. De manera que relacionaban el pecado con la enfermedad. Pero parece que lo que Jesús dijo causó un desconcierto. Quizá se hizo un gran silencio o una expresión como de decir, bueno, ¿qué quiere decir esto, no? Como una decepción. Sin embargo, este pasaje nos habla de manera muy clara de las prioridades de Dios. Quiero mencionar aquí que, aunque la historia no lo menciona, o no lo menciona totalmente, pero esa historia nos habla de las diferentes etapas de la existencia humana. Y se mencionan claramente 2. Una, la vida en la tierra de los vivientes. Eso es lo que ustedes y yo conocemos, hemos experimentado y tenemos diferentes años cronológicos de estar experimentando. Un día nacimos del vientre de nuestra madre y salimos aquí a la tierra de los vivientes. Aquí estamos. Y este hombre tenía una necesidad en la tierra de los vivientes. Estaba paralítico. Sin embargo, la Biblia nos menciona 3 etapas o 3 estadios de existencia del ser humano. En realidad, nosotros no empezamos a existir cuando nacemos. Hay una existencia previa. Y la Biblia nos menciona que la existencia humana empieza en el momento de la concepción. De manera que el primer estadio de existencia del ser humano es a partir de la gestación y el tiempo que permanece en el vientre de su madre. La Biblia habla o habló desde hace muchos años, desde hace 2000 años y más, describió que había existencia consciente dentro del vientre de la madre. Después la medicina lo descubrió y hoy sabemos que eso es real. Y de hecho, bueno, hoy hay terapias para ponerles música a los niños que están dentro del vientre, pero se sabe que los niños son conscientes y aunque pueden percibir si son amados o no lo son. Pero ese es nuestro primer estadio de existencia. Un día salimos al mundo de los vivientes, a la tierra de los vivientes. Y a partir de ahí empezamos a contar nuestros años. Pero son nuestros años en la tierra de los vivientes. Hoy el mundo que vivimos
cree que cuando se acaba la existencia en la tierra de los vivientes, se acabó la existencia. La Biblia nos enseña que no es así. La Biblia nos enseña que hay una existencia después de la muerte. Entonces nosotros tenemos 3 estadios, 3 etapas de existencia. En el vientre de nuestra madre, en la tierra de los vivientes, y habrá una existencia en la eternidad. En realidad, en esta vida decidimos dónde pasaremos la eternidad. Y Jesús aquí manifiesta su prioridad. Cuando Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados, Jesús le estaba dando un milagro mayor que el de la sanidad física. Les voy a decir más adelante por qué. Porque es un milagro mayor. Cuando Jesús le perdonó los pecados a este hombre, aseguró que él estaba reconciliado con Dios. Que él estaría reconciliado con Dios. Quisiera que Mauricio nos pusiera 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Esto que vamos a leer, eso ocurrió en la vida de este hombre, por las palabras que Jesús le dijo. El hombre, a causa del pecado original y de los pecados personales, está enemistado con Dios. Está separado de Dios. Y si un hombre no se reconcilia con Dios durante su existencia en la tierra de los vivientes, pasará la eternidad alejado de Dios. En un lugar espantoso, seguirá existiendo, pero estará separado de Dios y de todo lo bueno. Entonces, a causa de eso, es que Jesús vino. En realidad podemos pensar que el milagro más grande es la sanidad de ese paralítico. Pero quiero decirles lo que tuvo que suceder para que Jesús le pudiera decir a este hombre, tus pecados te son perdonados. Tuvieron que ocurrir cosas impresionantes. En primer lugar, tuvo que ocurrir que Jesús, que es Dios, siendo Dios, se hiciera hombre. Que Jesús, que es Dios, siendo Dios, se hiciera hombre. En el capítulo 1 del Evangelio según San Juan, dice así, en el principio era el verbo, la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y el verbo se refiere a Jesús. En el versículo 14 de Juan capítulo 1 dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. De manera que para que Jesús le pudiera decir a este paralítico, tus pecados te son perdonados, el primer milagro que tuvo que ocurrir fue que Dios se hiciera hombre. Y que Él se hiciera hombre para conocernos experimentalmente, para compadecerse de nosotros y para ir a morir en una cruz en lugar nuestro. ¿Todo eso para qué? Para reconciliarnos con Dios. En Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, esa encarnación de Cristo, esa vida perfecta de Cristo y esa vida perfecta subiendo a la cruz para morir en nuestro lugar, nos reconcilia con Dios. Pero esta obra portentosa de Jesús se entrega al hombre, al ser humano, como un mensaje, como diciéndole, esto hizo Jesús por ti. Yo te pido que tú tomes eso para ti, que tú digas, yo acepto que Jesús murió por mí en la cruz, que tú aceptes eso y eso te reconciliará conmigo. Entonces no sé si tiene Mauricio listo 2 Corintios 5, porque ahí está encapsulado, digamos, lo que sucede cuando alguien se reconcilia con Dios. Versículo 17, fíjese lo que dice. De modo que si alguno está en Cristo, si alguno aceptó este mensaje y se ha puesto bajo la cobertura de Cristo, bajo la obra vicaria de Cristo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Está hablando de la relación del hombre con Dios.
Las cosas viejas Dios las olvidó y ahora son hechas nuevas, una nueva relación. Y luego en el versículo 18 nos aclara un poco Pablo, y todo esto proviene de Dios, es una obra de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Yo estoy hablando hoy con ustedes de esto, yo les estoy hablando de la reconciliación con Dios, porque un día yo escuché este mensaje y yo creí ese mensaje, y entonces Cristo me reconcilió con Dios, y ahora yo tengo un ministerio, el ministerio de la reconciliación. Y por eso dice Pablo en el siguiente versículo, ¿qué significa eso? Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Ven qué enorme riqueza del amor de Dios. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Lo que yo les hablo son palabras hoy de reconciliación. Pero vean cómo dice el versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y ese día, este hombre, bueno, el método de la reconciliación está en el versículo 21, al que no conoció pecado, a Cristo que nunca pecó, por nosotros lo hizo pecado, cargó nuestros pecados en él, lo subió a la cruz. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El evangelio es la aceptación, o creer al evangelio es la aceptación de que yo soy pecador, pero que Cristo llevó mis pecados y que yo acepto que en él se cargaron los pecados y que él subió a la cruz a morir como pecador sin serlo para regalarme su justicia. Yo le di mis pecados y él me da su justicia. Y eso nos justifica con Dios, nos reconcilia con Dios. Pues eso fue lo que pasó ese día en la vida de este hombre. Esas palabras que Jesús le dijo lo reconciliaron con Dios. Y ese día, ese hombre aseguró dónde pasaría la eternidad. Ok, la historia sigue. Cuando Jesús dijo estas palabras, había ahí religiosos y eruditos, digamos, teólogos de aquel tiempo, pero teólogos religiosos que se escandalizaron por estas palabras. Y se escandalizaron con un argumento que tenían razón. Versículo 7. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Es verdad, solo Dios puede perdonar pecados, pero Cristo es Dios encarnado. Cristo era ahí, Dios hecho hombre. Y entonces Jesús le responde, porque él pudo discernir espiritualmente lo que estaban pensando y lo que estaban cuchicheando. Y entonces Jesús le responde, ¿qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y vete. Levántate, toma tu lecho y vete. Yo creo que la respuesta, si lo hubieran dado, pues es más fácil que tú les digas que sus pecados son perdonados. ¿Qué evidencia nos das? Pero entonces Jesús les dijo, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, que es uno de los títulos de Jesús, como Dios encarnado, tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, le volvió a hablar al paralítico, pero lo que le dijo ahora fue lo siguiente, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Jesús le dijo esto. Y el texto bíblico nos dice que ocurrió así. Entonces él se levantó enseguida se levantó y tomando su lecho salió delante de todos. El milagro ocurrió. Ahora yo quiero finalizar mencionando lo siguiente. Ese hombre recibió 2 milagros ese día en su vida. Un milagro para la tierra de los vivientes, pero recibió un milagro para la eternidad.
Jesús lo sanó. Dejó de ser paralítico. No sabemos qué pasó después con él, pero el texto nos dice que se levantó, que tomó su lecho y que se fue. Un hombre restaurado para trabajar, para caminar, para vivir en la tierra de los vivientes. Sin embargo, ¿saben qué? Ese hombre hoy está muerto, ¿verdad? Está muerto, pero está esperando el día de la resurrección, cuando Cristo regresará por él. Vas buscando, Mau, 1 Tesalonicenses 4:17. Está esperando ese día y por lo que Jesús le dijo primero ese día, aunque él disfrutó un periodo de tiempo que no sabemos, de felicidad y de movimiento en la tierra de los vivientes, pero luego murió, él aseguró su estancia en la eternidad con Dios. ¿Lo puedes poner, mijo, para que lo lea? Primera Tesalonicenses, ¿qué capítulo? 4:17. De hecho, voy a leer desde el 13 porque ahí Pablo nos revela cosas acerca de la muerte y la resurrección. Desde el 13 lo pones, mijo. Ok. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, de los que están muertos, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Este pasaje lo leemos en los sepelios de los creyentes. Porque habla gloriosamente de que los volveremos a ver. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Un día Jesús regresará. Y ese día los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y escuche el final, y así estaremos siempre con el Señor. Las personas que oyen el Evangelio aquí en la tierra de los vivientes y creen en el Evangelio aquí en la tierra de los vivientes, son apartados como propiedad de Dios para vivir siempre, eternamente con Dios. Perdón, mijo, pero necesito que busques Efesios 1, 13 y 14. Entonces, ese hombre recibió ese día 2 milagros. El milagro de su sanidad física. Pero me impacta mucho esta historia porque aunque la prioridad de Jesús es la eternidad, su misericordia puede darnos cosas aquí en la tierra de los vivientes. Fíjense que el rey David escribió algo maravilloso acerca de esto. En el Salmo 27:13 escribió esto: hubiese yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Esa historia es maravillosa, porque aunque para Dios la prioridad es la eternidad, y a nosotros nos cuesta mucho trabajo entender eso. Yo creo que si Dios nos dijera hoy, a ver, ¿qué prefieres? ¿Asegurarte la eternidad de una vida feliz? ¿O prefieres que te dé algo para la tierra de los vivientes?
Pero qué maravilloso que esta historia nos enseña que Dios nos puede dar las dos cosas. De manera que podemos hoy, al final haremos una oración, o si alguien lo pide de manera específica, cosas que quisiéramos que Dios hiciera por nosotros en la tierra de los vivientes. Pero yo quisiera dejar una pregunta. ¿Habría alguien de ustedes que quisiera hoy reconciliarse con Dios por medio de Jesucristo y asegurar que la eternidad la pasarán por Él? Al final, ustedes me responderán. Quiero que leamos esto. ¿Qué pasa cuando el Evangelio es predicado? Cuando nosotros lo oímos y cuando nosotros creemos. Versículo 13. En Él también vosotros. Aquí Pablo como judío le habla a los judíos y le está diciendo vosotros como gentiles. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras o el adelanto de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Eso describe lo que leímos de que Él regresará, nos resucitará y nos llevará con Él para que vivamos siempre con Él. Entonces, ¿habrá alguno de ustedes que quisiera hoy reconciliarse con Dios por medio de Jesucristo? ¿Perdón? No. Bien. Ismael, pero no está, como está cerrado su micrófono, no lo hice. Ok. Entonces, quiero hacer una oración por Ismael. Padre, hemos entregado tu palabra y el Espíritu Santo ha trabajado en la vida de quienes han escuchado. Te doy gracias por la vida de cada uno de los presentes. Te doy gracias porque tú les amas y yo sé que tú estarás hablando a sus corazones. Te doy gracias, Señor, por este momento y por este día. Te pido en el nombre de Jesús que el corazón, lo que ellos tienen en su corazón y que tú lo ves, lo tomes en esta hora. Y te agradezco que Ismael ha dicho que quiere reconciliarse hoy contigo por medio de Jesucristo. Yo te pido en el nombre de Jesús que apliques a él el sacrificio de Cristo, que perdones todos sus pecados, los eches en lo profundo de la mar y que tu Espíritu Santo le inicie en una nueva vida de relación contigo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, pues muchas gracias a Roberto por la historia y por la enseñanza que nos queda de esto. Quisiera abrir el espacio para ver si hay alguna pregunta o algún comentario, alguna pregunta. Pau. Bueno, a mí me quedó la duda, perdón, cuando dicen reconciliarse con Dios, yo no levanté la mano porque, bueno, yo entiendo reconciliación como si en algún momento hubiera dudado o hubiera estado insatisfecha en algo, en mi relación con Dios, y como no es mi caso, yo no levanté la mano, pero no sé si esa palabra de reconciliación con Dios tiene otro significado. Ok, sí. Cuando Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, estaba hablando de que solamente hay un camino para reconciliarse con Dios. Hay muchas religiones. Bueno, la última vez que revisé la estadística, eran 2,700 y tantas religiones con derivaciones. Y hay muchas religiones que su propuesta es la salvación, lo que hoy hemos hablado, poder pasar la eternidad con Dios. Sin embargo,
Jesús es algo más que una religión. Jesús es la posibilidad de tener una relación correcta con Dios, sin ningún intermediario, sino con Él como único intermediario. Y cuando el apóstol Pedro predicó después de sanar a un cojo a la salida del templo, él dijo unas palabras: porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Entonces sí, la forma de reconciliarse con Dios según la Biblia es oír el Evangelio, oír que Dios nos ama de tal manera, aunque somos pecadores, porque somos todos pecadores, que Dios nos ama de tal manera que envió a su Hijo Jesús. O sea que se encarnó Dios, se hizo hombre, vivió una vida perfecta y luego fue a la cruz en lugar nuestro. Se llama una obra vicaria. Él murió en nuestro lugar. Y a través de esa muerte de Jesús, nosotros somos perdonados y reconciliados con Dios. El hombre está enemistado con Dios. Aunque todos somos hijos de Dios, Mauri, ¿buscarías Efesios 2, 1 al 4, por favor? Aunque todos somos hijos de Dios, digamos que no todos somos hijos amados de Dios. Eso suena muy fuerte. Pero como creación estamos enemistados con Dios. Si eso no fuera así, Jesús no hubiera tenido que venir. Pero Él vino, Él murió, resucitó, ascendió y hoy está sentado a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Pero quiero leer esos versículos porque ahí habla de cómo hay unos hijos de ira y hay unos hijos de desobediencia. Y después te voy a pedir, por favor, Juan 1, del 11 al 13. Fíjense cómo dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hijos de Dios, pero hijos que desobedecieron a Dios. El primero de ellos fue Adán, y después fuimos toda la descendencia de Adán, entre los cuales también todos nosotros, se incluye Pablo, aunque él era judío y era fariseo, era un hombre muy religioso, pero estaba equivocado. La religión no nos reconcilia con Dios. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. La carne aquí se refiere a la vieja naturaleza, a lo que heredamos de Adán y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, hijos de desobediencia e hijos de ira. Y el versículo 4 es maravilloso: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Entonces, éramos o somos hijos de ira hasta que nos reconciliamos con Dios por medio de Jesucristo. Y entonces, si pones Juan 1, del 11 al 13, vemos que hay otro tipo de hijos. Ok. A lo suyo vino, está hablando de Jesús. Jesús vino a lo suyo, a los judíos, mas los suyos no le recibieron, los judíos le rechazaron. Pero vean qué maravilloso el versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí la palabra hijo es tecnón. Y tecnón en griego describe a un hijo que le han nacido al padre. Por eso Juan pudo escribir lo que sigue: de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Jesús no fue engendrado por un hombre. El Espíritu Santo, así le dijo el ángel, porque
cuando el ángel le habló a María, le dijo que iba a tener un hijo, le dijo, pero ¿cómo si no conozco varón? Y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, la sombra del Altísimo te cubrirá, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Estos son los hijos de Dios que después las epístolas hablan como hijos diferentes de Dios, hijos reconciliados con Dios. Entonces el ser humano, siendo por naturaleza un hijo de desobediencia y de ira, debe decidir en algún momento de su caminar en la tierra de los vivientes si quiere reconciliarse con Dios para llegar a ser un hijo nacido de Dios y amado por Dios. Entonces, no sé si te ayuda la respuesta, Pau. Sí, muchas gracias, sí. Y entonces la pregunta es, ¿te gustaría ser una hija de Dios en general? Porque Sí. haremos en un momento Gracias. una oración. Si alguien más tiene otra pregunta. Sí. Vale. ¿Aquí ya me oigo? Sí. Bien, yo no levanté la mano porque siempre he pensado que como recibía al Señor Jesús como mi Salvador, que ya no, o sea, que ya lo recibí, pero ahora que escucho todo esto, conciliando con Él constantemente. La decisión de reconciliarse con Dios se hace una sola vez. Ok. Por medio de Jesucristo. Después puede haber renovaciones de nuestro pacto con Él. A veces podemos enfriarnos, aún alejarnos y regresar a Él, pero ya somos sus hijos. Puede ser que seamos hijos descarriados, pero ya nos reconciliamos por medio de Jesús y la obra de Jesús es perfecta, está consumada, no tiene nada que agregarle. Quiero que ponga Mauricio para dejar una seguridad plena de que quienes hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador y que nuestro reconciliador con Dios, tenemos una total confianza. Perdón, Mauri, por hacerte así, pero Romanos capítulo 8, versículo 33 y 34. Aquí el apóstol Pablo lanza una pregunta impresionante. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Está hablando de los hijos de desobediencia que se reconciliaron por medio de Jesús y que son ahora los escogidos de Dios. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién se atreverá? Algún día podremos hablar de que sí hay alguien que se atreve. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Pero vean los argumentos que amontona el apóstol Pablo. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces voy a leer del versículo 38, por lo cual, dice Pablo, estoy seguro de que, en el 35 hace otra pregunta, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y en el 38 dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si una vez nos reconciliamos con Dios, estamos reconciliados para siempre. Pero puede haber una restauración de nuestra relación y un que enderece nuestros caminos. ¿Sí, vale? ¿Alguien más?
Bien, pues, ¿no hay ninguna otra pregunta? Bueno, ibas a orar por Pau, tío. ¿Y lo puedes hacer tú, mijo? Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por la vida de Paulina que está aquí escuchándonos, Señor. Gracias porque tú hablaste hoy a su corazón, porque ella ha entendido cosas y porque ella quiere reconciliarse contigo, Señor. Quiere estar en la relación correcta contigo, Señor, no como una hija desobediente, sino como una hija obediente que vive bajo tus normas, que vive bajo tu protección y que puede acudir a ti en cualquier momento, Señor, con cualquier necesidad. Te pedimos que tu sacrificio sea aplicado, Señor, a su vida y que ella pueda reconciliarse contigo, Señor, a través de Jesús. Te pedimos que tú vengas y toques su mente, su corazón y que ella pueda conocer y entender y sentir la diferencia de ser una hija tuya, Señor, que se ha reconciliado contigo. Te damos gracias en este tiempo por su vida. Bendícela en todo su caminar, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, pues si no hay alguna otra duda o comentario, les agradecemos muchísimo su presencia. Oscar, Tere, nuevamente bienvenidos, qué gusto verlos. Pau, creo que no has faltado ninguna vez, ¿verdad? Sí, falté la vez pasada. Faltaste uno, tienes touch. Pero qué bueno verlos. Entonces, esto lo estamos llevando a cabo cada miércoles. Estamos aprovechando este tiempo de la pandemia para, se aprovechó para crear este tiempo de reflexión. Y bueno, creo que ha sido, dentro de lo malo, hemos tratado de sacar lo bueno y ha sido de bendición. Y de hecho, bueno, les tenía una propuesta que platiqué ya con Male y con Roberto. De repente, cuando nosotros enviamos se genera el link para la reunión y yo se la mando a tío Roberto y Roberto a Malena y Malena a ustedes. Entonces, si están de acuerdo, lo ideal sería que formáramos un pequeño grupo de WhatsApp. Sé que todos estamos como en 25, 45 grupos diferentes de WhatsApp, de trabajo, escuela, amigos y mil cosas, pero bueno, es una herramienta en la que nos podemos comunicar de una manera un poquito más fácil. Entonces, si quiere, Pau, si quieres se los pasamos a Male, los celulares. O bueno, no, si quieren ponerlos aquí está bien. Me parece bien y ahorita los registro. Y hacemos un pequeño grupo. Y entonces el link de la reunión se pone en el grupo. El video, por ejemplo, en este caso, ya que se guarde este grupo, que se guarde esta clase, se suba a YouTube, en el link podemos ver, en el grupo podemos dejar el link. Si tienen dudas durante la semana, las podemos checar a través del grupo, etcétera, etcétera. Entonces creo que puede ser algo ahí bastante útil, ¿ok? Muy bien. Entonces, gracias, Pau, ya puso su número. Los demás, los que quieran ir poniendo su número, que quieran agregarse a este grupo, lo pueden hacer. Ahorita yo los registro. Y bueno, pues sería todo por el día de hoy. ¿Sí, Pau? Bueno, yo nada más quiero agradecer la participación de todos, pero sobre todo la música que nos acompaña, la historia que nos relatan todos los miércoles y la ayuda con los textos que nos van poniendo para guiarnos. La verdad, creo que el esfuerzo de todos ustedes es muy benéfico porque podemos seguir la reunión como de forma más adecuada, leyendo y demás. Entonces, muchas gracias por el esfuerzo de todos. Gracias a Dios que lo pone ahí. Muchas gracias. Bien, déjame tomar captura de sus celulares para que no... Ok. Bien, entonces, sería todo por el día de hoy. Les agradezco nuevamente que hayan estado y nos vemos primero Dios el próximo miércoles a las 5 de la tarde. Hoy nos esperamos poquito menos tiempo y yo creo que el próximo miércoles haremos hincapié que máximo 5 y 10 empecemos para que los que llegan a las 5 pues no estén esperando tanto tiempo, ¿no? Entonces,
El próximo viernes a las 5 de la tarde vamos a hacer el grupo y ahí mandamos el link. Pueden agregar a quien ustedes gusten, a menos que Malena tenga alguna objeción, pero por nosotros no hay problema quien se quiera agregar. ¿Ok? Muy bien, muchas gracias. Dios los bendiga mucho. Gracias. Y buena tarde a todos. Mira. Hasta luego. Gracias.